Gracias por visitar nuestro sitio. El día de hoy les vamos a presentar la cinética enzimática de alfa-amilasa a partir de 3 microorganismos: Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae y Bacillus subtilis. El objetivo general de esta cinética es realizar y analizar la cinética enzimática de la enzima alfa-amilasa obtenida a partir de estos microorganismos. Los objetivos específicos son establecer los parámetros cinéticos como son la velocidad inicial y la Km de una reacción enzimática, además de determinar el efecto de diferentes factores como lo son el pH, la temperatura y la concentración del sustrato en la velocidad de las reacciones enzimáticas dependientes del microorganismo del cual fue extraída nuestra alfa. Las enzimas son proteínas que participan en la regulación de mecanismos que permiten la adaptación a diferentes situaciones. Estas reacciones se llevan a cabo en condiciones muy específicas, como lo son el pH, la temperatura y la locación. La especificidad de una enzima también recae en el tipo de reacción catalizada, la cual se denomina especificidad de acción, y en los sustratos que se van a modificar, es decir, que estamos hablando de una especificidad de sustratos. Y pues la actividad de una enzima se mide cuantificando el incremento de la velocidad de la reacción, según Leninger. Los 13, Michaelis y Mendel notificaron la relación matemática entre la concentración de sustrato y la velocidad de las reacciones enzimáticas, medidas por la cantidad de producto formado o sustrato consumido en un determinado tiempo. Esta ecuación relaciona lo que es la velocidad de reacción catalizada por una enzima y la concentración de sustrato. Y pues bueno, la expresión la vemos a continuación. Así como también vemos el modelo de la curva de Michaelis y Mendel. Realizada por enzima, el sustrato se cambia al producto a través de un estado de transición de alta energía. Las enzimas tienen un sitio o centro activo, que es la parte de la molécula que tiene la forma correcta y grupos funcionales para unirse al sustrato. Para una enzima que cataliza una reacción simple de sustrato a producto, como lo vemos en esta imagen. En el siguiente diagrama que se muestra a continuación, esa es la metodología seguida para determinar el efecto de diferentes factores, como es el tiempo, el pH, la temperatura y la concentración de sustrato en la velocidad de las reacciones enzimáticas de alfa-amilasa. Como parte inicial vamos a realizar una cinética enzimática de tiempos para la enzima alfa-amilasa a partir de Saccharomyces cerevisiae en sus presentaciones libre e inmovilizada. A continuación les vamos a presentar los resultados de la actividad enzimática, donde la variable independiente en este caso va a ser nuestro tiempo. En la tabla número 5 tenemos la evaluación del efecto del tiempo en la actividad enzimática en alfa-amilasa por el método. Tenemos la tabla número 6, en donde se presenta la evaluación del efecto del tiempo en la actividad enzimática de alfa-amilasa inmovilizada a partir de Saccharomyces cerevisiae. Ahora bien, también se realizó la evaluación del efecto del tiempo de alfa-amilasa libre a partir de Bacillus subtilis, y pues se presentan los resultados en la tabla número 7. Además, en la tabla número 8 se presenta la evaluación del efecto del tiempo de la cinética para alfa-amilasa inmovilizada a partir de Bacillus subtilis. Los resultados se muestran en la tabla número 8, y las absorbancias de ambas tablas corresponden a los resultados obtenidos al momento de aplicar el método de DNS. Asimismo, se graficó el comportamiento del tiempo contra la concentración en gramos por litro de alfa-amilasa libre e inmovilizada después de haberse extraído del microorganismo Bacillus subtilis. La gráfica número 2 representa este comportamiento. Ya para finalizar con la cinética por tiempos de velocidad de reacción, se empleó la enzima alfa-amilasa comercial en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada. Esta amilasa es extraída a partir de Aspergillus oryzae.
En la tabla número 9 se presentan los resultados de la evaluación del efecto del tiempo en la actividad enzimática en alfa-amilasa comercial libre por el método de Miller. Además, en la tabla número 10 se presentan los resultados de la evaluación del efecto del tiempo en la reacción enzimática de alfa-amilasa inmovilizada por el método de DNS. Conjuntamente, estos resultados de absorbancias fueron promediadas y de esta forma se calcularon las concentraciones. Una vez tenidas las concentraciones, se graficaron con respecto al tiempo, es decir, que el tiempo era nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente era la concentración. La concentración la tenemos en unidades de gramos sobre litro. Después se realizó la cinética de temperaturas para evaluar el efecto de las diferentes temperaturas en la actividad enzimática de alfa-amilasa libre e inmovilizada a partir de Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis y de la enzima comercial, mediante un gráfico. En la tabla 11 se muestra la evaluación del efecto de la temperatura en la actividad enzimática en alfa-amilasa libre a partir de Saccharomyces cerevisiae por el método de Miller. En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos del efecto de la temperatura para alfa-amilasa inmovilizada, igual para Saccharomyces cerevisiae. En este gráfico se muestra lo que es el comportamiento de la temperatura y la concentración por gramo por litro para alfa-amilasa libre e inmovilizada para Saccharomyces cerevisiae, en donde podemos observar cuál es la temperatura óptima. En esta otra tabla se muestra el efecto de la temperatura en la actividad enzimática en alfa-amilasa libre a partir de Bacillus subtilis por el método de Miller. Y en esta otra se muestran los resultados obtenidos del efecto de la temperatura en la actividad enzimática en alfa-amilasa inmovilizada a partir de Bacillus subtilis. En este gráfico vemos el comportamiento del efecto de la temperatura contra la concentración para alfa-amilasa libre e inmovilizada para Bacillus subtilis. Podemos observar que la temperatura óptima para ambas es a los 30 grados centígrados. En otra tabla se muestra ahora el efecto de la temperatura en la actividad enzimática de alfa-amilasa libre a partir de la enzima comercial por el método de Miller. Y en esta otra se muestran los resultados del efecto de la temperatura en la actividad enzimática de alfa-amilasa inmovilizada, igualmente para enzima comercial. En este gráfico observamos el comportamiento del efecto de la temperatura contra la concentración a partir de la alfa-amilasa libre inmovilizada para la enzima comercial. Vemos que en la libre su temperatura óptima es a los 30 grados centígrados y para la inmovilizada es a los 40 grados centígrados. Presentamos la evaluación del efecto del pH en nuestra alfa-amilasa libre, que fue extraída de Saccharomyces cerevisiae por el método de DNS o método de Miller. Conjuntamente tenemos la tabla número 18, en el cual se presenta la evaluación del efecto del pH de nuestra enzima alfa-amilasa inmovilizada, en este caso, a partir del método de DNS. Además, se grafica el efecto del pH de nuestras enzimas alfa-amilasa en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada. Conjuntamente tenemos nuestra alfa-amilasa extraída a partir de Bacillus subtilis, tenemos nuestras dos enzimas, es decir, alfa-amilasa en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada. En nuestra enzima libre extraída a partir de Bacillus subtilis se presenta su evaluación en la tabla número 19, en donde también se está evaluando el efecto del pH en la actividad enzimática. A continuación se presenta la tabla número 20, en donde se evalúa también el efecto del pH de nuestra alfa-amilasa inmovilizada extraída a partir de Bacillus subtilis por el método de Miller o DNS. De igual forma, se grafica el efecto del pH en la actividad de alfa-amilasa extraída a partir de Bacillus subtilis en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada. Además, se realiza
la misma cinética evaluando los efectos del pH, pero esta vez en nuestra enzima comercial extraída a partir de Aspergillus oryzae. De la misma forma tenemos su presentación libre y además la tenemos inmovilizada. La tenemos en la tabla número 21, evaluando el efecto del pH en nuestra enzima libre, y en la tabla número 22 nuestra enzima, la evaluación del pH en nuestra cinética de la enzima inmovilizada. Conjuntamente tenemos la gráfica en donde observamos el comportamiento del el pH contra la concentración de gramos por litro de nuestras enzimas libre e inmovilizada. Una vez que se encontraron las condiciones de tiempo, temperatura y pH óptimos, podemos realizar la cinética de concentración de sustrato con el fin de calcular los parámetros cinéticos Km y velocidad máxima, y los resultados se presentan a continuación. En la tabla 22 observamos los resultados obtenidos en la evaluación de la concentración de sustrato en la actividad enzimática para alfa-amilasa libre a partir de Saccharomyces cerevisiae por el método de Miller. En esta otra tabla se muestran ahora los resultados para lo que es la alfa-amilasa inmovilizada, igualmente para Saccharomyces cerevisiae por el método de Miller. En esta tabla se muestran los inversos de la concentración de sustrato y las velocidades iniciales para alfa-amilasa libre e inmovilizada a partir de Saccharomyces cerevisiae. En este encontramos el gráfico de la linealización de Lin-Weber-Burk para alfa-amilasa libre a partir de Saccharomyces cerevisiae. Una vez obtenida la ecuación, calculamos los parámetros cinéticos de Km y velocidad máxima, teniendo así que 1 sobre la velocidad máxima es igual a la abscisa, que es 1.1133, y Km sobre velocidad máxima es igual a la pendiente, que es 14.901. Haciendo ya los cálculos, tenemos que velocidad máxima es igual a 0.8982 micromol por minuto, y para Km tenemos 13.3845 micromol. En el gráfico tenemos la linealización de Lin-Weber-Burk para alfa-amilasa inmovilizada a partir de Saccharomyces cerevisiae. Igualmente, teniendo ya la ecuación, procedemos a calcular lo que son las velocidades máximas y Km, teniendo un resultado de velocidad máxima de 0.2933 micromol por minuto, y para Km de 4.08227 micromol. En 5 tenemos lo que es la evaluación de la concentración de sustrato en la actividad enzimática en alfa-amilasa libre a partir de Bacillus subtilis por el método de Miller, y en la tabla siguiente tenemos los resultados obtenidos para la alfa-amilasa inmovilizada igual para Bacillus subtilis por el método de Miller. Igualmente, haciendo el inverso de la concentración de sustrato y de las velocidades iniciales, procedemos a hacer la linealización de Lin-Weber-Burk para alfa-amilasa libre a partir de Bacillus subtilis, como se muestra en el siguiente gráfico. Igualmente tenemos la ecuación y procedemos a calcular velocidad máxima y Km, teniendo un resultado de 2.5806 micromol por minuto para velocidad máxima, y para Km un resultado de 44.66 micromol. En el caso de para alfa-amilasa inmovilizada a partir de Bacillus subtilis, igualmente tenemos el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de las velocidades. Procedemos a graficar como se muestra a continuación, hacemos la linealización y obtenemos los valores de velocidad máxima, que es de 31.25 micromol por minuto, y de Km de 528.531 micromol. Los resultados de evaluación de la concentración de sustrato en la actividad enzimática de alfa-amilasa libre a partir de la enzima comercial por el método de Miller, y en la siguiente tenemos los resultados obtenidos para alfa-amilasa inmovilizada a partir de enzima comercial por el método de Miller. En el siguiente gráfico tenemos la linealización para alfa-amilasa libre a partir de la enzima comercial, teniendo los resultados de velocidad máxima de 1.4797 micromol por minuto, y para Km de 25.620 micromol.
En esta otra gráfica tenemos la linealización para alfa-amilasa inmovilizada a partir de enzima comercial, teniendo un resultado de velocidad máxima de 3.6577 micromol por minuto y de Km de 54.092 micromol. Después de analizar los resultados respecto al efecto del tiempo, temperatura y pH, y para que se lleve a cabo el proceso de hidrólisis de almidón soluble por efecto de la actividad de la alfa-amilasa, en la tabla 27 se muestran las condiciones donde se observó mayor actividad de acuerdo a los parámetros, a las presentaciones, de la enzima libre e inmovilizada. Müller menciona que las condiciones ambientales a las que es sometida la alfa-amilasa posterior a la extracción debe ser de especial cuidado, ya que si alfa-amilasa estaba sometida a ambientes inadecuados, es decir, a una temperatura muy extrema o a un pH muy ácido o muy alcalino, afecta considerablemente en la actividad enzimática, ya que alfa-amilasa ya no hidrolizará almidón de la misma manera que si se hubiera sometido a cuidados adecuados de trabajo. Menciona que las condiciones de manipulación de las enzimas, las cuales deben estar en refrigeración porque es para que éstas se inactiven temporalmente, para que posteriormente sean empleadas para su función específica. Analizando lo anterior y además observando lo realizado en la práctica, se considera que las condiciones de manipulación de enzimas no fueron las adecuadas, ya que en algún momento se expuso a la enzima a temperatura ambiente sin que ésta estuviera realizando su actividad catalítica. Aunque no fue un tiempo de exposición prolongado, el hecho de que la enzima no esté en refrigeración afecta su actividad cuando se desea realizar una cinética por cambios tan bruscos de temperatura. Lo ideal es mantenerla siempre en hielo mientras no se esté trabajando con dicha enzima. Ahora, de acuerdo a Moreno 2010, alfa-amilasa producida por Bacillus subtilis presenta una temperatura óptima cercana a los 70 grados centígrados. Sin embargo, más adelante mencionan que Bacillus subtilis fue modificada genéticamente para lograr una termoestabilidad de la enzima, por lo que se descarta como opción comparativa, pero además menciona más adelante que las características previas a la modificación de la información genética, es decir, que no se considera la alteración de Bacillus subtilis, trabaja a un pH óptimo de 5 a 7 de acuerdo con nuestros resultados, pues resulta que recae dentro del rango que este autor maneja. Ahora bien, Declet et al. 2003 asegura que alfa-amilasa es 100% estable a una incubación por 20 minutos de 30 a 45 grados centígrados, por lo que el rango de temperatura óptimo oscila entre los 30 y 45 grados centígrados para alfa-amilasa extraída a partir de Bacillus subtilis, corroborando así nuestros resultados, ya que la temperatura donde se observó mayor actividad de alfa-amilasa producida por Bacillus subtilis fue en 30 grados centígrados en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada. Para alfa-amilasa comercial obtenida a partir de Aspergillus oryzae, se obtuvo una temperatura óptima de 30 grados centígrados y un pH óptimo de 5. Y en contraste con Guadarrama 2001, el cual declara que la temperatura óptima fue de 37 grados centígrados y un rango de pH de 4 a 6, donde el autor observa una mayor actividad enzimática. Determinamos que nuestra enzima no trabaja al mismo rango de pH, es decir que consultando varias bibliografías logramos determinar que la temperatura óptima para alfa-amilasa extraída a partir de Aspergillus oryzae es 37 grados centígrados. Sin embargo, como bien lo habíamos analizado anteriormente, hubo cambios bruscos de temperatura, por lo que no aseguramos que nuestra enzima esté trabajando con una eficiencia del 100% debido a los cambios ambientales tan bruscos que ésta tuvo. Por eso mismo, nuestra enzima trabaja a 30 grados centígrados como una temperatura óptima. Sin embargo, cae dentro del rango de pH al igual
que nuestro autor que tenemos en comparación. Nuestro autor que tenemos en comparación maneja un rango de pH de 4 a 6 y en nuestro caso tenemos un pH de 5 como óptimo para la reacción cinética catalítica de nuestra alfa-amilasa comercial. Es importante mencionar además que la Km depende de la temperatura, la naturaleza del sustrato, el pH y además de otras condiciones de reacción, por lo que su valor sirve para caracterizar un sistema de enzima-sustrato particular bajo condiciones específicas, es decir, que cualquier variación en Km para la misma enzima y sustrato suelen indicar presencia de un inhibidor o activador, así como algún error en el momento de considerar las condiciones óptimas de actividad, según Chang 2005. Además, los efectos de difusión interna están presentes en las condiciones óptimas utilizadas. Las perlas de mayor tamaño ofrecen más resistencia a las de difusión interna. Por lo tanto, pues el valor de Km aumenta con el tamaño de la perla, según Byron 2003. La alfa-amilasa se obtuvieron las condiciones óptimas para la realización de cada cinética dependiendo de la alfa-amilasa a partir del microorganismo del cual fue extraída, ya que para cada enzima de cada microorganismo del cual fue extraído se obtuvieron diferentes parámetros óptimos de reacción catalítica. Además, conjuntamente, se determinó el valor de los parámetros cinéticos para cada alfa-amilasa en sus dos presentaciones, libre e inmovilizada, extraída a partir de Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis y Aspergillus oryzae.